Damos gracias a Dios por eh, un nuevo, una nueva etapa en este segmento, que es el segmento de la sana doctrina. En nuestro primer tema, eh, más bien en este inicio de este módulo, que es el módulo de doctrina avanzada, estamos iniciando en el tema número 1, el cual pues procederemos a iniciar, ¿verdad? Recalcando que el propósito es que sean cortos los segmentos. Nuestro tema número 1 en doctrina avanzada es la preexistencia. Vamos a conocer este tema de la doctrina. La Biblia enseña que Dios es el Padre de los espíritus. Hebreos 12:9. Antes de crear la tierra, Dios había creado espíritus. A esto los haría ángeles o seres humanos. Hebreos 1:7, Génesis 2:1, a quienes iba a dar cuerpos y efectuar trabajos específicos. Cuando Dios crea algo, lo hace con un propósito definido y no hace cosas o seres malos. Eh, Vemos Ezequiel 28 que Luzbel era un ser bueno, pero fue corrompido y eh, por sus múltiples mercancías, fue corrompido, ¿verdad? Vamos a continuar. Todo lo que Él hace es bueno y perfecto, Dios. Sin embargo, Dios da un libre albedrío aún a los ángeles. Y la Biblia habla que Dios no perdonó a los ángeles que cayeron en la rebelión. La Biblia habla en Apocalipsis que una tercera parte de los ángeles cayó. Cierro paréntesis. Pero pone a sus criaturas en libre albedrío, que es la capacidad de elegir si le obedecemos o le desobedecemos. Esto incluye a los hombres. Dios prueba a sus criaturas, así como lo hizo con Adán y Eva en el huerto del Edén y con sus ángeles en el cielo. Este era el versículo que mencionaba. Me adelanté a lo desarrollo. La preexistencia es la existencia previa de nuestro espíritu en la casa del Padre en la eternidad, en los lugares celestiales. Efesios 1:3. Antes de ser enviados a esta tierra, antes de que fuera creado lo que se ve y lo que no se ve, la Biblia nos enseña que Dios Padre nos conoció, término que según el diccionario Strong es saber de antemano, prever, conocer, destinar, es decir, nos conoció de antemano antes de enviarnos a la tierra. ¿Cuáles son estos ejemplos para sentar la doctrina, sentar este tema que existimos antes de venir a la tierra? Veamos cuáles son. Jeremías era conocido por Dios en la eternidad. Eh, Leamos lo que dice Jeremías para que no sean mis palabras y sea lo que dice la Biblia. Dios- Jeremías 1:5. Antes de que te formase en el vientre, te conocí. Antes de formarte en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieras, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Gloria a Dios. Qué tremendo, hermanos. A mí me causa, me asombra la palabra extranjeros y peregrinos en la tierra. Hebreos 11:3. Veamos qué es lo que dice Hebreos 11:3 para que no sean mis palabras, ¿verdad? 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este es, este es el versículo 3. Estoy leyendo mal, pido perdón. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolos de lejos, creyéndolos, saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. La Biblia habla en otros versículos que nuestra ciudadanía no es de este mundo.
Por lo tanto, somos extranjeros, venimos de un lugar que no es este. Continuamos. ¿Qué es la preexistencia? El concepto preexistencia en el diccionario DAERAE, del latino preexistentia, existencia anterior con alguna de las prioridades de la naturaleza o origen. Esta palabra preexistencia define la existencia previa de nuestro espíritu. La palabra existencia, preexistencia viene de la raíz prognosco, que significa saber de antemano, prever, conocer, destinar. ¿Y de dónde procedemos? Según Eclesiastés 12:7, el Padre de los Espíritus, nosotros procedemos de Dios, que fue el que dio los espíritus. Veamos Eclesiastés 12:7 para que quede sentado y no sea lo que Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Es decir, en este versículo vemos un tema, un paréntesis, estoy abriendo, que cuando morimos, el espíritu regresa a Dios, que es quien es el Padre de nuestros espíritus, del espíritu, de los espíritus, de nuestros espíritus. Amén. Que éramos antes de venir a la tierra. Este versículo explica que es del polvo, haciendo referencia a que el cuerpo vuelve al polvo, es decir, vuelve a la tierra y el espíritu que no pertenece a la tierra vuelve a Dios. Me adelanté, otra vez pido perdón. Entendiendo que el espíritu es antes del cuerpo, es decir, éramos solamente espíritus. ¿Cuál es el propósito de ser enviados a la tierra? Ser santificados. Hebreos, veamos qué es lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 2 versículo 11. Pido perdón por la tardanza, porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Vamos a leerlo nuevamente, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, somos de aquí, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Es decir, nuestro propósito es ser santificados, para hacer una sola carne con Cristo, para poder regresar a la casa del Padre en nuestra naturaleza divina. Leamos lo que dice Efesios 5:3. Efesios capítulo 5, eh, perdón, versículo 31. Por esto el hombre dejará a su madre, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo respecto a Cristo y la iglesia. Este es el bautismo en Cristo. Paréntesis breves. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como así como mismo, y la mujer respete a su marido. Para hacer el propósito es ser novia de Cristo, uno de los propósitos. ¿Cómo cumplimos estos propósitos? Siendo revestidos de justicia, como dice 2 Corintios capítulo 1, del 2004. Revestidos de vestiduras blancas, Apocalipsis 3:5. De un cuerpo celeste, 2 Corintios, mismo versículo. Leamos qué es lo que dice 2 Corintios, para que no sean mis palabras, ¿verdad? 2 Corintios 5,
Porque sabemos que nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos un Dios, un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Gloria a Dios. Amén. Es decir, vamos a tener un cuerpo celeste, según segunda de Corintios, capítulo 5 versículo 2. Revestidos de Cristo, Gálatas 3:27, leámoslo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestidos. El bautismo en Cristo. Ese es el propósito. Regreso a la morada eterna, ya lo habíamos leído, siendo revestidos y regresado a un edificio eterno, una morada eterna. La Biblia habla en algunas versiones, o una versión creo que es, no recuerdo ahorita, en el Salmo 23, donde dice, a la casa de Jehová volveré, en el Salmo 23. Vamos a continuar siendo vencedores, Apocalipsis 3:12. La Biblia habla que al que venciere, el que venciere son 7 promesas, eh, y pues siete formas de vencer. Eh, a las 7 iglesias estamos, en las 7 iglesias, a cada una de ellas les dice al que venciere, y dice 7 galardones. Amén. Creo que ahí estamos finalizando. Eh, Estamos, gracias a Dios, porque terminamos este tema y pues, como siempre, pues esperando que haya sido de bendición. Lo espero en el siguiente video. Que Dios les siga bendiciendo. La gloria es para Dios. Amén, amén y amén.